Hola a todos, mi nombre es Carlos Silva Vaca. Soy médico especialista en endocrinología, diabetes y nutrición. Bienvenidos a Cita Médica, un espacio creado para la divulgación de información útil para nuestros pacientes. Episodio a episodio, compartiremos con los mejores especialistas en distintos campos de la medicina, siempre con la esperanza de modificar las condiciones sociales y ambientales para favorecer su impacto en la salud individual y colectiva, haciendo énfasis en los factores de riesgo y las acciones que se pudiesen tomar para prevenir la aparición de enfermedades o atenuar su impacto. Empecemos. Hola a todos. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Gabriela Estrella Ortega. Nos acompaña desde México, pero también ejerce aquí en Ecuador, en la ciudad de Quito. Es una médico especialista en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, titulada en México por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y tiene una alta especialidad en rinología y cirugía facial. Ella nos va a hablar más adelante de algún campo en que compartimos juntos en pacientes que usualmente los cotratamos o los evaluamos en el día a día en nuestras especialidades, pero el día de hoy nos compete un tema importantísimo. Nuevamente vamos a hablar de las especialidades en el extranjero. El día de hoy, el ENARM. El ENARM como forma de ingresar y hacer la especialidad médica en México, y quién mejor que una ecuatoriana que hizo esa especialidad y que ahora ejerce en ese país, en Ciudad de México. Buenos días, Gabriela, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Cuéntanos un poco qué es esto del ENARM y qué tal te va por allí, por México. Carlos, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por la invitación primero. Realmente es un gusto para mí compartir este espacio y bueno, compartir mis experiencias, también un poco de lo que me tocó vivir cuando hice mi especialidad en México, como bien lo dijiste. Pues bueno, para empezar, lo primero, el ENARM significa Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas. Ese es el significado y pues es un examen que se presenta de forma anual. En México existen varias sedes donde se pueden presentar, varias ciudades, y que precisamente lo presentan los médicos que aspiran a hacer una especialidad médica. Muy bien. Cuando uno termina la carrera, medicina, a veces nos encontramos abrumados en el camino que debemos seguir hacia la especialidad, no tenemos muy claro los pasos, qué opciones son de calidad y cuáles no, cuáles van a estar al alcance económico, de desempeño para cada uno de nosotros. ¿Podrías describirnos un poco paso a paso, tampoco sin pretender profundizar tanto, pero qué requiere o qué se requiere para que un médico, pues como nosotros que hemos estudiado en la Universidad Central, por ejemplo, que un médico se gradúa y quiera hacer su especialidad en este sistema? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Porque pues se escuchan muchas cosas por aquí, ¿no? Que unas pueden ser mitos, otras verdades, que si es que una persona se inscribe al ENARM solo puede hacerlo a las especialidades por las que opta, que si no saca los puntajes para lo que opta, aunque haya sacado puntajes que en otras especialidades le hubiesen dado plaza, pues no podrían hacerlas. Cuéntanos un poco, ¿cuáles son los pasos que se requieren y qué tanto hay de verdad y qué tanto hay de mito en estas cosas que se escuchan? Claro que sí, mira, bueno, voy a mencionar primero que ha cambiado un poco el proceso y tal vez la forma en que se aplica este examen en los últimos años con respecto a cómo yo lo presenté, que fue en el 2014. Y ha cambiado un poco en qué sentido. Como bien lo mencionas previamente, tú escogías dos especialidades a las cuales aspiras y las ponías como tus opciones cuando te inscribes, ¿no? En el formato que debes llenar. Actualmente esto ha cambiado un poco la forma en cómo se hace es tú te inscribes para aplicar este examen, pero no tienes la opción de aplicar las especialidades a las cuales aspiras. Realmente depende del puntaje que tú accedas. Me parece que un poco se parece al sistema del MIR, ¿me entiendo? Y dependiendo del puntaje que tú saques, puedes escoger la especialidad que aspiras, ¿no? Hay especialidades que definitivamente tienen puntajes muy altos y puede que no alcances el puntaje, entonces tienes que escoger de las que quedan disponibles de acuerdo a lo que obtuviste. Eso es un poco lo que ha cambiado en los últimos años. Ahora, ¿cómo prepararse para esto? Nosotros como médicos, bueno, ecuatorianos en este caso,
Tenemos que enviar un formulario de inscripción. Este formulario está accesible en la página web del examen. Normalmente las inscripciones, dependiendo de la fecha en la que se presente el examen, tienes que realizarla con varios meses de anticipación. Adicionalmente, enviar los documentos que avalan tu preparación de pregrado, pues el título, tu cédula profesional, identificación oficial. Y una vez que haces esto, pues ya únicamente queda la parte de prepararse durante el tiempo restante para aplicar el examen. Justamente te iba a preguntar por eso. Una vez que ya estás inscrito al examen como estudiante de medicina, como médico, perdón, y vas a presentar el examen, ¿hay algún temario? ¿Hay academias que te preparan para ello? ¿Lo haces por tu cuenta? La medicina es tan vasta que es casi inabarcable, diría yo. Por tanto, pues se necesita una orientación. En el MIR, por ejemplo, son más que temarios, pues usualmente campos de la medicina que suelen preguntarse con más frecuencia que con otra, preguntas tipo caso clínico. ¿Cómo es la estructura del examen? ¿Hay algún temario? ¿Hay alguna academia o academias que te preparen para presentarlo? Sí, en efecto. Bueno, el examen está compuesto por 280 preguntas, de las cuales actualmente, ¿no? 250 son en español y 30 son en inglés. Y cada pregunta tiene de 2 a 3 reactivos, que básicamente son 250 casos clínicos y en español y 30 en inglés. Entonces, son varias preguntas para cada caso clínico. La duración del examen es horas y la preparación para el examen, pues sí la puedes realizar de forma independiente. En efecto, hay como similar al MIR, hay pues las troncales que son como más preguntadas. Ginecología y pediatría usualmente se llevan gran parte del bloque de preguntas y un poco menos medicina interna y un poco menos ya las quirúrgicas, cirugía general. Y pues sí existen academias, muchos de los cursos, digamos, de preparación del ENARM los brindan las universidades que tienen el programa de pregrado de medicina. Entonces, en México, por ejemplo, muy conocidas los de la Universidad de La Salle, de la Universidad Panamericana. También existe un programa de formación que justamente es del CTO, te preparan con los manuales de CTO, es bueno donde yo me preparé, tanto en modalidad presencial o virtual, que dependiendo de cómo desees tomar estos cursos pueden ser como intensivos de 1 o 2 meses o pueden ser cursos de hasta 5 o 6 meses, ¿no? Dependiendo de cómo tú lo quieras tomar. Y pues existen bancos que se han formulado pues con estudiantes que han presentado, o con médicos, perdón, que han presentado el examen previamente, pero realmente como formales o oficiales, pues no existe, es muy variable, son muy variables las preguntas realmente. En algún momento las comparamos con algunos colegas, viendo si es que tenían alguna similitud y realmente no, o sea, varían mucho de año con año. Entonces, pues mi recomendación, si es que alguien estaría interesado en aplicar para este examen, sí sería de pronto buscar una guía que puede ser con estos cursos y bueno, pues dedicación, sentarte a estudiar. Efectivamente, y en tu experiencia, ¿crees que este examen, crees que el ENARM es una buena herramienta para discriminar aptitud entre los aspirantes a una residencia médica? Lo pregunto porque hablábamos con Alba, una amiga mía desde España, y veíamos que no necesariamente discriminaba aptitud, sino discriminaba capacidad de resolución de exámenes. El MIR. Ahora no sé si en el ENARM se parezca en eso, para poner números de orden, para ordenar a las personas, a los aspirantes y poder acceder a una plaza. Pero aunque usualmente puede que vaya de la mano, aptitud, desempeño, pues influyen muchas otras cosas, ¿no? Como no ponerse nervioso durante la resolución del examen, estrategia de examen, técnica, gestionar los tiempos y demás. ¿Crees tú que el ENARM es una buena herramienta para discriminar la aptitud entre los aspirantes? Pues yo creería que pues no tanto, porque como bien lo dices, al ser un examen que está diseñado para que lo respondas bajo presión de tiempo y con varios reactivos por pregunta, creo que mucho más tiene que ver tu entrenamiento en cuanto a la capacidad de resolver preguntas, una técnica de examen adecuada, y eso influye mucho en cuál va a ser el resultado. Muchos de los médicos que lo presentan, a veces algunos me comentaban que no tuvieron tiempo para resolver las preguntas, y es precisamente porque
de pronto al tratar de cubrir en gran parte, digamos, lo académico, no desarrollaron esta habilidad de resolver exámenes con ciertas estrategias y por tanto es un poco más complicado. Entonces, si tú me preguntas si esto nos ayuda a discriminar la aptitud, creo que no. Más bien yo creo que la preparación debe ser enfocada a desarrollar estrategias de resolución de exámenes que te puedan ayudar en ese momento. A mí me pasó, por ejemplo, que había preguntas en las cuales yo tal vez ni siquiera entendía que me estaban preguntando, pero la resolví por técnica de examen. Entonces, esas cosas creo que favorecen al fin cuando tienes dudas en un examen tan complejo y con tanta presión. Tal cual, mire, entonces. ¿Y el ENARM es lo suficientemente transparente? Una de las cosas que al menos a Diana y a mí, a mi esposa, nos motivó a dejar el país era la presión de saber que no solamente batallabas, no digo indiscriminadamente, ¿no? Pero no solamente batallabas en algunas oposiciones, tampoco puedo decir que todo en el Ecuador no funciona, ni mucho menos, pero sí que nos abrumaba un poco el tema de corrupción, de que supuestamente o aparentemente habían personajes que traficaban, que los exámenes, que los contrabandeaban, por así decirlo. Entonces eso nos motivó a salir un poco fuera del país. Y el ENARM, respecto a la transparencia, ¿tú dirías que es lo suficientemente transparente? Pues mira, como bien lo mencionas, yo creo que el grado o cierto grado en más o en menos de corrupción podemos encontrarlo en cualquier país, ¿no? O sea, Mm, si bien es cierto en unos más, en unos sistemas más, en unos menos, pero al menos en la aplicación del examen, que es muy diferente ya escoger tu lugar donde vas a hacer la residencia, creo que es un proceso bastante transparente en el sentido de que el momento en el que tú terminas el examen, tú tienes tu calificación. O sea, es un sistema automatizado, computarizado, donde tú lo resuelves en computadora, las preguntas son aleatorias, ni siquiera se sigue, por ejemplo, de un aspirante a otro, el esquema de preguntas, aunque sean las mismas, no van en el mismo orden, no son las mismas preguntas. Entonces, en este sentido, creo que esto sí permite hasta cierto punto que sea un poco más controlable, de que no se vea tanto esto, ¿no? A veces, como tú bien lo dices, hay sistemas en los que, no sé, el mismo banco de preguntas lo aplican para todos, va en el mismo orden, y tiene que ser a la vez calificado por alguien, o sea, de forma manual, no es automatizado, entonces eso da más chance a que haya cierto sesgo. En el ENAR, pues no, tú sales y sabes cuál es la calificación y pues esa calificación no se puede modificar. Entonces, en este sentido, creo que sí, uno sabe que la calificación que obtuvo es la que realmente merece, por decirlo así, y bueno, ya es otra cosa el que te acepten en una sede hospitalaria y esto, bueno, eso ahí sí ya varía mucho de cuestiones que dependen más de entrevistas y cosas así, que eso pues ya se presta tal vez un poquito más a sesgos. claro. Y en tu opinión, aún hay diferencia o hay mucha diferencia de nivel, es decir, la brecha es muy amplia en el nivel de pregrado entre médicos ecuatorianos y médicos mexicanos, obviamente atendiendo a circunstancias individuales también, que pues mucho se promociona lo de la universidad, no hace al estudiante, es el estudiante el que hace la universidad, pero en términos generales, un poco globalmente, ¿tú crees que hay mucha diferencia? O sea, que cuesta mucho equiparar el conocimiento de médico general para poder presentarse a uno de estos exámenes y competir realmente de tú a tú con las personas locales, con las personas nativas de esos sitios donde se hacen estos exámenes estandarizados? Pues creo que la brecha no es amplia, realmente incluso lo platicábamos con varios colegas que lo han presentado, no solamente de la Universidad Central, sino de otras universidades del Ecuador. Y como bien lo dices, o sea, mucho la determinante es pues la preparación de cada uno, ¿no? O sea, hay estudiantes, por ejemplo, que salían de universidades excelentes, pero desafortunadamente no aprobaron, no pasaron el examen. Y luego están las universidades, digamos, tradicionales que llevan mucho tiempo, como la nuestra. Y yo, la verdad, sentí que la preparación de pregrado que llevaba, obviamente complementada con el curso, fue más que suficiente. O sea, un poco la parte, digamos, la principal fortaleza que yo le encontré al curso que tomé fue justamente desarrollar una estrategia para resolver exámenes. O sea, eso fue lo que a mí me ayudó. Realmente el conocimiento yo creo que pues estaba ahí porque no lo puedes compilar todo en 2 o 3 meses, ¿no?
Exacto. Pero creo que, o sea, incluso ya dentro del programa de residencia, eh, el conocimiento médico yo no lo vi diferente, ¿eh? O sea, no distinguí una brecha en el nivel de conocimiento médico, no, básicamente estábamos a la par. Estupendo escuchar eso y sobre todo muy alentador para quienes nos escuchan y nos siguen en Cita Médica Podcast. ¿Cuánto influye, Gabriela, el baremo académico del pregrado en la elección de plaza? Es decir, ¿qué peso se le da al examen y cuánto se da a lo que has hecho a lo largo de tu vida estudiantil en el pregrado, en la carrera de medicina? Ok, pues en México prácticamente gran parte del peso que te da para que te escojan como residente en una especialidad en un hospital, este, es el examen. O sea, es lo, digamos, lo principal. Realmente, pues, cuando vaya el proceso, bueno, un poquito recapitulando, ¿no? O sea, de pronto esto no lo expliqué. Una vez que presentas tú el examen, si alcanzas el puntaje para cierta especialidad, tú tienes que escoger varias sedes, o bueno, la sede o las sedes que a ti te interesen para resolver tu especialidad, y es apenas en este momento cuando tú puedes decidir qué hospital va a ser y si este tiene y no, o no un aval universitario y qué universidad es la que te va a avalar. Entonces, para este proceso, lo primero, obviamente, es pasar el examen. Una vez que lo pasas, ese hospital, esa sede hospitalaria te evalúa y parte de la evaluación, justamente como te comento, es el examen. Yo diría que es más del 50% que se tome en cuenta, o sea, para tomar una decisión, el puntaje que tú hayas sacado en el examen. Incluso si si has sacado un puntaje con el cual puedes presentarte a una especialidad, muchas veces los profesores del curso que te están evaluando toman en cuenta en qué lugar quedaste en el examen para decidir si te aceptan o no. Eh, había, por ejemplo, en mi caso, habían como para extranjeros, en mi especialidad, habían, me parece, como 10 o 15 plazas, solamente 3 alcanzamos el puntaje. Y cuando ibas a la entrevista, la primera pregunta era, ¿cuál fue tu puntaje y qué puesto obtuviste en el ENAR? O sea, no dónde estudiaste, no te gusta o no, o sea, era esa. Entonces, a partir de ahí, seguía la entrevista y un poco, pues sí, yo creo que es más bien eso, o sea, le da Bueno, casi 9 años. genial, estupendo. Ahora vamos a ver proyectado un video en el que nos va a ayudar Gerald, que es quien me asiste, quien nos ayuda aquí en el podcast semana a semana, acerca de lo que precisamente has comentado, un poco resumido, un poco de la distribución, de cómo está hecho las residencias de especialidad en México. Entonces lo vamos a ver proyectado en las pantallas y también lo van a escuchar. El sistema de salud en México está integrado por secretarías, instituciones y programas cuyos recursos vienen del Estado y de iniciativas privadas. Este está compuesto por el sector privado, que presta servicios a la población con capacidad de pago, y el sector público, que presta servicios a los trabajadores del sector formal de la economía y a la población sin seguridad social. Durante los últimos 10 años, el gasto público en salud ha oscilado entre 2.5 y 2.9% del Producto Interno Bruto, cuando los organismos internacionales sugieren destinar al menos el doble. En México hace falta personal médico, de enfermería, insumos, materiales y, lo más importante, mejores condiciones. En gran medida recae en los hombros de las y los residentes. 6 años de licenciatura, el internado, el servicio social, y después 3 a 7 años como residentes. Este es el largo camino que los médicos deben hacer para lograr tener una especialidad. Los residentes son la principal fuerza laboral en los hospitales. Se caracterizan por hacer un conjunto de actividades académicas simultáneas con una gran carga de trabajo dentro del hospital. La norma oficial mexicana 001 regula la organización y funcionamiento de estas residencias médicas. Menciona que las guardias médicas, cuando el médico residente debe de laborar de manera continua en el hospital, día y noche y día otra vez, llegan a ser jornadas de hasta más de 36 horas continuas de trabajo.
La falta de médicos especialistas en el país ha sido un problema que lleva décadas. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud y de la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente la disponibilidad de médicos es de 2.1 médicos por cada 1,000 habitantes y 119 especialistas por cada 100,000 habitantes. Estas cifras son inferiores a las recomendadas internacionalmente y son insuficientes para cubrir las necesidades de salud del país. El déficit es notorio, pero ¿cómo se puede subsanar el adeudo de especialistas en México? Estupendo. Bueno, después de ver El este sistema de video, salud pues en ya hemos México visto está que el integrado por Sistema sectores Nacional de Salud mexicano es complejo, varias instituciones, nos has comentado un poco cómo acceder a él, pero cuando ya has ingresado a la especialidad, es decir, has dado el examen, después de dar el examen te has presentado a la evaluación en el centro donde deseas cursar tu especialidad, te han aceptado. Y cuando ingresas, ¿cuánto dura otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello? ¿Cómo fue tu experiencia en la residencia? ¿Qué tal las guardias, la docencia? Cuéntanos un poco brevemente cuál ha sido tu experiencia como durante tus años de formación como especialista allí. Bueno, en efecto, el sistema de salud en México, pues muy similar aquí, tiene el componente público y el componente privado. Y en el componente público tenemos la parte de la Secretaría de Salud, que es como el equivalente aquí al Ministerio de Salud, y la parte del Seguro Social. También existe como una parte que aquí en Ecuador, bueno, creo que está, pero tal vez no también establecida, que es el ISSSTE, el Instituto de Seguro Social de los Trabajadores del Estado, ¿no? Esa parte también digamos que es pública. Entonces, cuando tú accedes o cuando tú realizas una residencia, puedes acceder a sedes hospitalarias de cualquiera de estas entidades. La parte del sistema o de la Secretaría de Salud tiene un componente que recibe gran parte de, digamos, del presupuesto, porque son centros muy especializados, son lo que se denominan institutos nacionales. Y dependiendo de pues del instituto, cancerología, neurología, nutrición, enfermedades respiratorias, rehabilitación, pues existe más o menos disponibilidad de plazas para las especialidades que se quieren realizar. En mi caso, yo realicé mi especialidad en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Obviamente, al ser institutos nacionales, institutos de alta complejidad, donde hay más subespecialidades, la cantidad de pacientes que se atienden es bastante mayor, por tanto, para el residente también la carga de trabajo es un poco más grande. Y bueno, mi experiencia en la residencia en otorrinolaringología son 4 años que debemos permanecer en este programa. En el instituto donde yo lo realicé, pues el aval era de la Universidad Nacional Autónoma de México y es una residencia, bueno, como todas las médicas, presencial, 100%. La carga de pacientes que nosotros teníamos era bastante alta. Por ponerte un ejemplo, nada más por mencionar algo, cuando estábamos en el primer año existía un servicio que se llama preconsulta, que es previo a la admisión de pacientes al instituto. Era una evaluación para ver si un paciente es candidato o no a recibir su diagnóstico o tratamiento en el instituto. Y pues en mi especialidad más o menos variaban entre 30 a 40 pacientes por cada jornada en la tarde, ¿no? Y siempre existía listas de espera grandes, 2, 3, 4 meses. Para cirugías incluso eran mucho más, algunas incluso 5 o 6 meses, a pesar de que, vaya, sí, con ciertas limitaciones, pero era de los hospitales del área de otorrino que tenían más disponibilidad de recursos para hacer cirugías complejas, incluso, por ejemplo, en el INER, en el instituto donde estuve yo de enfermedades respiratorias, se manejaba un programa de implantes cocleares, donde se colocaban 2 o 3 implantes cocleares por semana, y a pesar de esto, la demanda de pacientes era muy grande, entonces había bastante trabajo. Esto también, como bien lo comenta el video, o sea, gran parte de este trabajo recae en los residentes, somos la principal fuerza, digamos, laboral. Sí son jornadas un poco extenuantes porque también el sistema demanda que haya más exigencia, ¿no? O sea, en la parte académica y en la parte de realizar actividades asistenciales,
es bastante demandante. Las jornadas, bueno, las guardias, digamos, o los turnos, que se llaman en otros lugares, son de 24 horas, pero siempre tienes que permanecer más tiempo usualmente en el hospital para completar todas las tareas que se te asignan. Entonces, en mi experiencia fue algo bastante de demandar tiempo, atención, preparación, pero a la vez eso desencadena que al final de tu residencia, pues realmente estés listo para ver muchas cosas que probablemente en otro tipo de sedes hospitalarias no las puedas ver en cuanto a volumen de pacientes, resolución de problemas, ver enfermedades no tan comunes y saber cómo resolverlas. Entonces, esa fue mi experiencia un poco en la sede donde yo estuve. Y bueno, pues eso es lo que te puedo comentar. Tú tienes además una alta especialidad en rinología y cirugía facial. Las subespecialidades en Europa, en Estados Unidos, por tomar una referencia, no están regladas bajo un mismo sistema. Es decir, si uno quiere hacer, por ejemplo, diabetología, tiroidología en mi especialidad, tumores neuroendocrinos, debemos hacer cursos de posgrado, diplomaturas, maestrías, PhDs, estancias formativas o simplemente dedicarse a ello bajo la tutela de un mentor ya después de ser especialista y pues abrirse campo en investigación, generar conocimiento en ese campo y volverse pues un referente de ese campo. En México, sin embargo, tienen este otro sistema que se llama alta especialidad, que a mí me parece pues quizás hasta mucho mejor, porque de manera ordenada las personas reciben formación para volverse especialistas altamente cualificados y competentes en un campo específico ya de su misma especialidad. Cuéntanos, ¿qué es esto de la alta especialidad? ¿Cómo describirías tú tu experiencia siendo una? ¿Cómo funciona? Bueno, el alta especialidad es un programa teórico práctico, dura más o menos 1 o 2 años dependiendo de la alta especialidad, que precisamente te entrena en ciertas ramas, digamos, de la especialidad que tú decidas. No es lo mismo que una subespecialidad, porque la subespecialidad te da, primero, bueno, en México la diferencia es, tienen un consejo que lo regula, ¿no? El consejo es, pues, el organismo, en este caso, el consejo de otorrino, es el organismo que determina mediante una evaluación usualmente teórica, complementada con toda tu preparación, que eres capaz de desempeñar esa especialidad en cierto país. Las subespecialidades también lo tienen y tienen adicional una cédula profesional de subespecialista. En México, el programa de posgrado de alta especialidad es un programa de educación formal, teórica, práctica, avalado por una universidad reconocida. En este caso, el programa que yo hice fue avalado por la UNAM y con una sede hospitalaria, que igualmente fue el INER, pero no me dan cédula, digamos, no tengo una cédula adicional de subespecialista, ni tampoco tiene un consejo que me realiza una evaluación. Sin embargo, son programas que tienen un objetivo concreto, una logística bastante bien diseñada. Entrenan 1 o 2 años de forma intensa, tanto de forma teórica y práctica en lo que tú te desempeñas. Y como tú bien lo mencionas, o sea, es un adiestramiento bastante más organizado que si lo haces de forma particular. O sea, hay personas y no, está bien si, por ejemplo, como otorrino, a mí me gusta realizar cierto tipo de cosas de otorrino más que otras, ok, yo me puedo formar con cursos, seminarios, disección, etcétera, pero de algún modo el programa de posgrado lo hace de una forma más ordenada, más enfocada, te exige un poco más en la parte académica y obviamente en la parte práctica tienes una tutoría con una persona altamente, con un profesional altamente calificado. Entonces, para mí fue también una experiencia bastante buena. Mi alta especialidad se enfoca en cirugía facial y rinología, que es lo que se encarga de manejar patologías y dar tratamiento a enfermedades de nariz y senos paranasales. Entonces, para mí fue muy, muy, muy enriquecedor, porque prácticamente a eso es a lo que me dedico hoy en día, más en la parte quirúrgica, básicamente nariz. Genial, muchas gracias por tu intervención. Yo creo que la idea de este podcast, entre otras, es motivar a las personas que nos escuchan, estudiantes de medicina, médicos generales, a que se animen a cursar sus especialidades, a
alcanzar una alta capacitación en países extranjeros y que dentro de lo posible puedan volver al Ecuador para desempeñar sus actividades y que los pacientes se nutran con la formación tan extensa y tan de alto nivel como la que tiene la doctora Gabriela Estrella. Ahora, voy a abusar de tu tiempo con un par de preguntas más, ya que compartimos pacientes que pueden llegar a consulta. Por ejemplo, yo veo algunos pacientes que llegan a consulta por odinofagia, por disfonía, pues que les da carraspera en la garganta, que les arde, que están un poco con la voz áspera, roncos. Esto para las personas que están ajenas a la medicina y no se escuchan. La gran mayoría no van a tener una patología tiroidea, no van a tener un cáncer de tiroides, ni tampoco bocio con clínica compresiva, ni van a tener un hipotiroidismo severo y franco con la voz áspera, la macroglosia y demás. Pero sin embargo, pues se hace la evaluación pertinente, pero la gran mayoría de veces, si no el 100% de las veces, se refiere a tu especialidad a esos pacientes. Porque ya más de una vez hemos tenido pacientes en conjunto pues, que tenían estos síntomas por una enfermedad del campo de tu especialidad, la otorrinolaringología, pero que además esas manifestaciones y esas alteraciones eran secundarias a otro problema de otra tercera especialidad. Entonces terminaban con el endocrinólogo antes de haber ido al otorrinolaringólogo por un problema del gastroenterólogo. Entonces, cuéntanos un poco, ya que puse este ejemplo, ¿cuándo un paciente debe ir al otorrinolaringólogo o qué síntomas son de alarma o de alerta para acudir a un especialista en tu campo? Bien, como lo mencionas, muchos de los síntomas a veces, se confunden con ciertas patologías que yo creo que un poco es por la falta de conocimiento, ¿no? O sea, aducimos que problemas que los escuchamos en el día a día son una cosa de muchos de los síntomas que podemos tener y bueno, vas donde crees que debes ir, no donde realmente debes ir, o con el especialista que debes ir. Entonces, bueno, otorrinolaringología es una palabra compuesta, oto hace alusión a oído, rino a nariz, laringo a laringe. Entonces, básicamente cualquier síntoma que presente el paciente o que se presente cualquier persona de oídos, nariz, garganta, requiere la evaluación de un otorrinolaringólogo. Este problema en particular que tú mencionas, esto de problemas de voz, hace alusión, yo diría que el 100% del tiempo, a un problema de laringe, ¿no? O sea, no, la voz se produce en la laringe, pues tiene que evaluarse la laringe, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, del día a día que se ven, que ronquera, un poco de carraspeo, esto, otorrino, muy común, de las cosas más comunes te voy a mencionar, de las que yo veo en mi práctica y que muchos pacientes a veces no saben que deben ir al otorrino, la congestión nasal, sangrados nasales, comezón en la nariz, sensación de que no respiran bien, algo un poco más frecuente en población un poco más de edad más avanzada, dificultad para escuchar, sensación de escuchar sonidos que no están en el ambiente dentro de su oído, mareo, sensación de que se van hacia un lado u otro, y bueno, en la garganta, pues lo que mencionas, dolor de garganta, carraspera, problemas con tu voz que te ponga ronquito, sensación de malestar continuo. Esos son como los síntomas que yo te diría más frecuentes en la parte de otorrino que requieren una valoración. Y un poco de pronto para los colegas, si nos están escuchando, que son médicos generales, yo creo que lo más importante, y esto lo vemos desde el pregrado, es hacer una buena anamnesis y una buena exploración física, porque muchas veces, tal vez por dejarlo, digamos, un poco de lado, no logramos detectar dónde está el problema de forma adecuada y no lo referimos adecuadamente. Y creo que eso es lo más importante, tal vez hacer un poco más de énfasis en la anamnesis y de esa forma podemos mejorar esta parte de ir triangulando pacientes. A veces son pacientes que, como tú dices, no van contigo y de pronto tú dices, pues esto no tiene que ver con tiroides, tiene que ver con otorrino. Y luego van conmigo y yo digo, bueno, tienen que ver también con gastro porque tienen un problema del estómago. Entonces, eso es lo que te puedo comentar. Estupendo, pero además yo invito a quienes nos escuchan que sigan en las redes sociales de la doctora como doctora Gabriela Estrella,
Estás en Instagram, estás en todas las redes sociales y porque ahí van a ver cómo les deja a los pacientes el antes y el después de unas cirugías maravillosas. Vamos, cirugía facial es parte de su especialidad, alta especialidad. Si los pacientes quieren contactar contigo, ubicarte en Quito, es decir, no quieren viajar los ecuatorianos a Ciudad de México y tienen la posibilidad de tener la atención al nivel de México, pero en Quito, ¿a dónde deben contactar? ¿Qué números deben contactar? ¿Dónde atiendes? ¿Cómo pueden contactar contigo? Bueno, pues muchas gracias por tus comentarios. Sí, en efecto, yo ahorita estoy trabajando en ambos países, Ciudad de México y Quito. En la ciudad de Quito pueden ubicarme en el número de teléfono 0983 101132. Nuevamente, 098 3101132. Estoy ubicada en la ciudad de Quito. También algunos pacientes me contactan por redes sociales y yo los derribo directamente con mi asistente para agendar citas sin problema. Esa es la forma como me pueden localizar. Afortunadamente ahora el Internet nos permite mantenernos conectados 100% del tiempo. Hay pacientes en quienes yo realizo procedimientos en Quito, les llevo el seguimiento durante 1 o 2 semanas y posteriormente seguimos en contacto y teleconsultas a distancia. Estupendo. Por último, cuéntanos, como tenemos una tradición aquí en el podcast, bueno, digo tenemos, ahora en el tercer episodio, de que a nuestros invitados les pedimos contar una anécdota que haya marcado su vida, sea de especialista en formación, sea de médico general, sea de otorrino, sea de cirugía facial, sea personal, sea como tratante. Alguna anécdota más que interesante, curiosa o que sea digna de destacar o la primera que se venga a la mente. Ya nos contaba el doctor Palacios en el anterior episodio, pues un caso de un paciente que había visto con patología aparentemente leve, él es neurólogo, hizo el MIR también, él estudió en España, y pues de repente él bajó a valorar al paciente y frente a la evaluación de repente perdió el conocimiento y falleció. Entonces ahí desarrollaba un poco más y eso impacta, ¿no? Como médico, como especialista en formación, como responsable de la guardia y demás. Pero por poner un ejemplo de algo que nos contaba en el anterior episodio el doctor Palacios. Cuéntanos, Gabriela, alguna experiencia, alguna anécdota, algo que se te venga a la mente. Pues mira, yo creo que lo primero que se me viene a la mente y a menudo cuando lo cuento es como un poco, ¿qué te diría? Me deja pensando cuál es nuestra forma de ver las cosas, ¿no? En general como sociedad. Cuando yo estaba en la carrera, yo quería ser cardióloga, o sea, a mí me encantaba la medicina interna, me encantaba cardiología, eh, pues tuvimos la suerte contigo de tener un profesor que nos enseñó la semiología del corazón de una manera bastante sencilla para lo que realmente es. Y bueno, cuando yo le comenté a un profesor del pregrado mi intención de hacer cardiología, yo ya había pensado en México. Y cuando le comenté esto, su respuesta fue, ¿en serio? ¿En México? ¿Por qué? Le dije, bueno, pues yo conozco varios maestros de cardiología que se han formado en México y son buenos, creo que es un buen país, creo que tiene varias fortalezas como el programa, o sea, el programa de especialista tiene varias fortalezas, etcétera. Y su respuesta fue, no te recomiendo que te vayas a México porque primero pues allá no te van a dar chance de aprender, o sea, si escoges por A o B, no escoges cardiología y escoges otra especialidad que sea quirúrgica, nunca te van a dejar operar, siempre vas a estar al final, siempre dan preferencia, y él era quirúrgico, este maestro que me criticaba esto era quirúrgico, entonces me dijo, siempre van a dar preferencia a sus residentes, o sea, los residentes nacionales versus los extranjeros, si acaso te toca estar al final y bueno, o sea, no te recomiendo que te vayas, yo creo que la vas a pasar muy mal. Y un poco mi experiencia fue todo lo contrario. No sé mucho, yo creo que depende también de lo que hagas o dejes de hacer para que tu experiencia sea pues enriquecedora y buena para ti. Y bueno, tan es así que gracias, no sé, a mis maestros, compañeros y a la confianza, fui jefa de residentes en el último año de mi especialidad. Entonces, un poco esa anécdota
siempre me deja pensando porque yo creo que no debemos dejarnos llevar de lo que de pronto alguien te pueda decir como su experiencia, ¿no? O sea, cada quien te pone su perspectiva de acuerdo a lo que vivió, a veces bueno, a veces malo, pero creo que nada como vivirlo por tu cuenta y hacer todo lo que esté en tus manos para que sea la mejor. Y eso es un poco una anécdota que a mí siempre que la recuerdo, la pienso, la vuelvo a analizar y digo, o sea, es curioso porque ese día yo dije, capaz yo estoy loca y estoy pensando cosas que no son o que no sé, ¿no? Y dije, bueno, me arriesgo, no me importa, no hay peor cosa que no hacer nada y quedarte donde estás estancada por decir, y si me va mal. Y no, o sea, y tan es así que pues ahora trabajo en los dos países, entonces creo que eso es una anécdota que te puedo comentar. Claro, al contrario, te han abierto las puertas tanto tu propio país, has sido profeta en tu tierra, como México, que es si acaso tu segunda casa. Decía Así Antonio es. Machado, que luego se hizo una canción famosa también del verso de uno de sus libros, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ahora, esto es muy cierto, porque uno escucha como chismes de pasillo, mira, no hagas esto, no hagas lo otro, basado en experiencias aisladas, ¿no? Cada uno tiene que ir forjándose su destino, haciendo y abriéndose camino. Bueno, vamos, yo creo que eso siempre lo hemos pensado. Y como tú mencionas, sí, aquí un shout out, como dicen actualmente los chicos, al doctor Carlos Guardera Recalde, porque pues, él fue nuestro maestro en semiología y yo creo que gran parte de lo que hemos hecho, al menos con la idea de cómo aprender, cómo esforzarnos, viene de las clases que tuvimos la fortuna de compartir con él. Muchas gracias, Gabriela. Ha sido para mí un gusto conversar ya casi una hora. He robado una hora de tu tiempo, una hora de quirófano. ¿No? No, tranquilo. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que alguna vez podamos compartir nuevamente alguna mesa redonda o alguna cosa de este estilo y hablarlo detenidamente. Seguiremos trabajando desde el punto de vista profesional para ayudar a pacientes que acuden a tu consulta, que acuden a la mía y que en realidad tienen enfermedades o que tratamos los dos o que pues son en realidad campo de uno u de otro especialista. Muchas gracias, Gabriela. Quizás algún comentario final para despedirnos. Pues primero, muchas gracias a ti por este espacio. Para mí es un gusto, primero, compartirlo porque tú eres mi compañero, compartimos muchas cosas durante el pregrado, trabajamos juntos ahora. Muchas gracias por eso y nada, o sea, también un poco, bueno, yo estoy abierta, ha habido personas que a veces me han contactado por Instagram o directamente a mi número, colegas que tienen precisamente no dudas de que cómo hacer, qué hacer, cómo hacer, cuál fue mi experiencia y yo creo que, bueno, de mi parte muy abierta a resolver dudas y si yo les puedo ayudar. Muchas gracias por la invitación. Espero que nuevamente podamos vernos en otro podcast. Para mí es un gusto compartirlo contigo y pues nada. Síganos en todas nuestras redes sociales. Mírennos también a través de YouTube, de Spotify. Todos los días martes tenemos un nuevo especialista de la más alta calidad aquí en Cita Médica Podcast. Nos vemos hasta un nuevo episodio. Chau, chau, chau.